continuación tenemos un intermedio musical.
Quinto, interviene el sociólogo Cornelius Sea. Buenas noches. Un cordial saludo y bienvenido a participar de un momento de reflexión y de reconocimiento. A modo de aproximación interpretativa o también como punto de partida, me parece pertinente y congruente plantear algunas cuestiones referidas a la actividad política y a la actividad científica y su relacionalidad funcional. Desde luego, cuya explicación no agota el tema. Dimensiones en las cuales a menudo se ha encontrado atrapado el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Siendo así, y entrando en cuestión, la perspectiva de la ciencia coincide con el requerimiento de la sociedad, que es la de conocer. Sin embargo, el conocimiento no es un mero registro empírico de datos, es un proceso de construcción, actividad que se realiza a partir de una crítica valorativa. Por tanto, escribir, investigar, a mi entender, es aumentar nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en el mismo. Es referirse al sentido que los hombres han dado a sus acciones, que significa a la vez la necesidad de encontrar y atribuir sentido y significado a las dimensiones que conforman la realidad social. Es en esta perspectiva que los conceptos, las teorías, se convierten en medios a través de los cuales nos acercamos a comprender la realidad y a entender sus causalidades y sus problemas sociales. Comprendiendo que el mundo es un sistema intricado y complicado, que está inmerso en una dinámica de transformación incesante, que exhibe una síntesis de unidad y multiplicidad de fenómenos naturales y sociales sistémicamente relacionados y condicionados, que surgen y desaparecen, volviéndose funcionales y disfuncionales, como problemáticos y caóticos, en donde se entrecruza lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es en este contexto que la ciencia asume su función como orientación cognitiva en el proceso de racionalización y de emancipación del mundo. En relación a la política, esta actividad entendida desde aquella famosa y genial conceptualización aristotélica, en el sentido como teoría de lo real y práctica de lo posible, o también como efectiva concreción de ideas y valores. Max Weber nos facilita su intelección al considerar que hay dos formas de hacer de la política una profesión. Una, o se vive para la política; otra, o se vive de la política. Quien vive para la política hace de ella su vida, alimenta su espíritu, su racionalidad, con la conciencia de haberlo dado un sentido a su vida y ponerlo al servicio de algo. ¿Y quién vive de la política como profesión trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos? Por ello y con razón, los utilitaristas de la política dudan constantemente de la teoría, se burlan, se ríen. Claro, pero no dudan de lo que les puede reportar la política. Seguramente, como en ningún otro político, en el doctor Rodrigo Borja Ceballos, esta relación entre política y ciencia es fundante. En realidad, su relación con la política activa siempre ha sido de atracción, de fascinación y finalmente de desilusión. En la dimensión científica, el doctor Borja, con su obra extensa y meritoria, me refiero a la Enciclopedia de la Política, ha contribuido a descifrar la complejidad social,
Por ello, creo que con justicia está ubicado en el centro de una constelación de autores internacionales como también nacionales. Entre ellos, Alejandro Moriano, Rafael Quintero, Sánchez Parga, Bolívar Echeverría, Habermas, Cunil, Samir Amin, Amartya Sen, Castel, etc. Y estamos seguros que un estudio y discusión detenida o una adecuada intelección de estas obras nos ayudará a potenciar nuestra capacidad reflexiva en la interpretación de los sucesos sociales, como también a superar visiones reductivas que todavía prevalece en el horizonte teórico de las ciencias sociales. Hay ciertas fechas que llevan implícito un acontecimiento histórico. Por ello, todo parece indicar que el año de 1989, como también lo es 1789, y el fatídico día del 11 de septiembre del 2001, quedaron marcadas en la historia y en la memoria emocional del pueblo, cuyos efectos se sienten ahora. Habíamos atravesado un periodo crítico, sobre todo después de la caída del muro, en donde se impuso el pensamiento único, el discurso egocéntrico y vertical del neoliberalismo sobre las demás visiones. La visión de que no había más alternativas que el fundamentalismo del mercado, que la implantación de la democracia. Claro, sabemos que la democracia es un ideal, pero también sabemos que hoy es un instrumento de poder que está diseñada para encubrir la dominación. Se ponderaba entonces el triunfo de un modelo, no solo de un modelo económico, sino de un nuevo modelo civilizatorio y una nueva forma de conocer la realidad. Sin embargo, las consecuencias más sorprendentes, incluso paradójicas, se dieron en Latinoamérica. Se existió replanteos en la economía, reestructuraciones en el Estado. Todos estos procesos nacidos de 1989 trastocaron el sentido de la economía, de la política, de las relaciones humanas y también de los paradigmas teóricos, que significaría la aplicación de medidas o reformas económicas en todos los países latinoamericanos, concebidas bajo las formas de primera y segunda generación, que respondían a las recomendaciones del Consenso de Washington. Pero también la política tuvo sus efectos. Los militantes se convirtieron en consumidores pasivos de la política y los partidos, con sus retóricas, se quedaron en el tiempo. Mientras nuevos sujetos y actores sociales, portadores de especiales proyectos, amenazan el monopolio de la representación política de los partidos. Hay que reconocer que la política ya no es lo que era. La caída del muro y el fin de la Guerra Fría no solo determinaron la caída de la URSS, el derrumbe del socialismo real, considerado este hecho social como el segundo desencantamiento en la experiencia humana. El tercero se está sintiendo con las democracias liberales fallidas. Sino que además modificó el mapa geopolítico y los referentes articuladores de la política internacional. Por ello, según algunos autores, como Francis Fukuyama, advirtió el fin de la historia y de las ideologías. Todos estos procesos han contribuido a abolir las diferencias existentes entre las izquierdas y las derechas tradicionales, obligando ciertos procesos a que las derechas adopten las políticas reivindicadas por las izquierdas y a su vez las izquierdas adopten los programas que habían sido propios de las derechas. Por ello hoy se habla de la cultura del acuerdo, del consenso y de las alianzas sin sentido. Más aún, otros procesos han derechizado a las tradicionales izquierdas y también han izquierdizado a las derechas. Otros consideran que hoy ya no es el fin de la política, sino la economía, que ya no es ideología, que ya no es ideológica la política, sino más bien utilitarista, clientelar y más emotiva.
Pero también hay quienes consideran que estamos asistiendo al ocaso de la conciencia revolucionaria y al surgimiento de nuevas tendencias de la izquierda, el reformismo. Es decir, ahora la única revolución posible es mediante las reformas, o lo que es lo mismo, socializar un pensamiento de izquierda y practicar las recetas de la derecha, las paradojas. En consecuencia, lo ocurrido nos alerta sobre la necesidad de visibilizar nuestra realidad. Por tanto, estos cambios que caracterizan el actual momento histórico representan sin duda una exigencia teórica para las ciencias sociales, para los investigadores como el doctor Borja, que están obligados a dar una propuesta y una respuesta a esta complejidad social. Por ello, ¿cómo rescatar la rigurosidad del pensamiento social? Que se convierta en un saber alternativo frente a la irracionalidad instrumental del neoliberalismo que ha sometido a la ciencia y la tecnología a disposición del imperio. Por ello es importante que existan espacios comunes de reflexión y crítica como estos, para recrear sentidos, realidades, saberes, nuevas teorías orientadas a una nueva racionalidad científica. ¿Cómo lograr un campo ideológico emancipador que aborde la diversidad? Para salir de la universidad, para salir del bloqueo cognoscitivo en el que nos encontramos, para salir de la repetición y para ser creativos y críticos. Por ello, la pretensión de este acto ha sido con la finalidad de realizar un reconocimiento al accionar político y a la perseverancia en la investigación demostrada por el doctor Borja. Cualidades y atributos fundantes que hacen de él una persona meritoria, inconcebible en los actuales momentos, en donde se han implantado nuevos males, la irracionalidad y la ilegalidad, en donde parecería también que cobra sentido y vigencia las ideas de Maquiavelo y de Hobbes. Por ser diferente, por ser ético en su vida y por mucho más, sus amigos y la sociedad en general le recordarán con respeto y reconocimiento, observando que siempre estamos preparados para todo, menos con la ingratitud. Enseguida Cornelius Seas condecorará al mérito político y cultural en la persona del doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente de la República del Ecuador. Séptimo, intervención del doctor Rodrigo Borja Ceballos. General Paco Moncayo, gran amigo, alcalde metropolitano de Quito, ilustres embajadores de Cuba,
la República Popular de China y España. Compañero Guillermo Landázuri, presidente nacional de Izquierda Democrática. Compañeras y compañeros diputados y diputadas al Congreso Nacional, Carlos Romero y Cornelio Sea y más dirigentes de Verdad y Transparencia, señoras y señores. Como lo ha dicho hace unos instantes el viejo amigo y compañero Luis Jardín, hace 35 años un grupo de jóvenes coligados con dirigentes barriales tuvimos el sueño de fundar un nuevo partido político que encarnase lo más vivo de las aspiraciones de los trabajadores intelectuales y manuales de nuestro país, y que pudiese romper el tradicionalismo político, abrir nuevos horizontes a la acción pública del país, promover gente joven al escenario de la política, reconciliar la ética y la política e incorporar nuevos temas de naturaleza económica, ecológica, ambientalista, de desarrollo humano a la discusión pública en nuestro país. Propusimos una nueva ideología al Ecuador, el socialismo democrático, un socialismo moderno capaz de sintonizar los avances de la ciencia y de la tecnología, capaz de ofrecer soluciones libertarias y no autoritarias a los problemas de nuestro subdesarrollo, que fuera además compatible con la libertad, con el respeto y acatamiento a los derechos humanos y con el miramiento a la prerrogativa de nuestro pueblo de elegir libremente a sus gobernantes. Siempre estuvimos conscientes, desde los primeros instantes en que nos reuníamos en las casas barriales que nos abrían hospitalariamente sus fuerzas para formar las bases del partido, de que no podía haber un tipo de organización como la que estábamos formando sin una clara ideología política. Y por eso pusimos tanto énfasis en elaborar nuestra doctrina socialista democrática hecha con barro ecuatoriano, que se aclimatase a nuestra manera de ser nacional y que se adecuase a las condiciones y circunstancias espaciotemporales de nuestro país. La ideología es una ciencia de las ideas políticas, es un sistema de creencias, de convicciones, de valores filosóficos referidos al fenómeno humano y al fenómeno social. Ella entraña una concepción del mundo, una cosmovisión, una explicación de los fenómenos que nos rodean, una explicación del universo en su conjunto y del hombre dentro de él y de la naturaleza y de la sociedad, de la cultura y de la historia. Toda ideología digna de tal nombre es una mezcla de amargura y de esperanza. Por eso, sistemáticamente a los ideólogos a lo largo de la historia, los pensadores superficiales los tildaron de amargados. Porque en efecto, la ideología es una mezcla de amargura con lo que se tiene y de esperanza en lo que se quiere tener. Y diseña, por supuesto, un mundo deseable y convoca a conquistarlo. Y siempre la ideología lleva en sus entrañas una dosis de utopía que es buena, mientras no conduzca a la ruptura de los anclajes con la realidad. Y que no olvide
como alguien lo ha mencionado esta noche, que la política es el arte de lo posible. No es verdad, por consiguiente, que hayan muerto las ideologías, como sostienen algunos pensadores de la derecha política, en una actitud que es en sí misma una toma de posición ideológica. Porque si profundizamos en la disquisición, la mera afirmación de que las ideologías han muerto tiene parapetados detrás determinados intereses políticos e ideológicos. Y por eso no es una coincidencia que sean los sectores de la derecha los que repitan con sospechosa frecuencia que han desaparecido las ideologías. Esto lo dicen aquellos que quieren hacer política hablando mal de la política y hacer ideología pregonando su muerte. La afirmación es evidentemente falsa y tendenciosa. No es verdad que las ideologías hayan muerto. Están indisolublemente ligadas a la tarea de la gobernación de los pueblos, aquí y en todas partes. No hay acto alguno de gobierno que no tenga detrás la inspiración determinista de la ideología. A veces dicen, este es un asunto técnico, no ideológico. Una falacia, porque la técnica es meramente instrumental y teleológicamente hablando esa técnica debe tener un destino, y el destino, quien lo señala, es la ideología. Al igual cuando escuchamos, este es un asunto económico, no es un asunto ideológico. Esta es otra falacia. La economía tiene también un valor meramente instrumental y la aplicación de las fórmulas económicas y econométricas favorecen o perjudican a alguien en concreto de carne y hueso, y en esa medida el destino que se dé a las fórmulas económicas tiene detrás naturalmente una visión ideológica. Bajo estas condiciones y convicciones, hace 35 años, como lo recordará Luis Jardín, René y varios otros compañeros de la época fundacional de nuestro partido, gritábamos en los desbordes del entusiasmo partidista que estábamos estructurando un partido político capaz de transferir el umbral del siglo XX. El hacerlo era un gran reto, un desafío imposible nos parecía. Cuando uno es joven, el tiempo marcha muy lenta y cadenciosamente. Y estábamos en 1970. Y el cambio de siglo era después de 3 décadas, de 30 años, y eso era una eternidad para la percepción del tiempo de los jóvenes de aquel momento. Estamos formando un partido para proyectarse más allá del siglo XX, decíamos en nuestra retórica entusiasta frente a los dirigentes barriales y a la gente de base que se incorporaba a esta apasionante aventura. Pues bien, el partido se fundó y, como es público y notorio, ha transferido el umbral del siglo XX y se proyecta vigoroso y fuerte y organizado hacia el futuro en el siglo XXI. Pero a lo largo de estas 3 décadas y media es evidente que nuestro partido ha hecho aportaciones fundamentales a la política ecuatoriana. No solo por el planteamiento de una nueva ideología, que nada tenía que ver con el tradicionalismo político que le había mantenido al Ecuador
caminando en su propio terreno a lo largo de tanto tiempo, sino también por una serie de conceptos en los que pusimos énfasis y profundización. Por ejemplo, el de una nueva concepción de la democracia, que era mucho más que el electoralismo al que nos habían acostumbrado los santones del democratismo de aquellos años. La democracia es más que ir a votar de vez en cuando. La democracia es más que la parafernalia de acercarse a la urna a depositar un papel cuando nos convocan a comicios. La democracia ni mucho menos se agota con el voto. En aquellos tiempos se les llamaba demócrata simplemente al promotor de elecciones, y los demócratas eran los devotos de las elecciones. Y tuvo que venir Izquierda Democrática para decirle al país que la democracia es más que eso, que la democracia es un valor tridimensional, que comprende, por supuesto, la expresión electoral, pero que además comprende la justa participación de la comunidad en los bienes económicos y sociales que se producen con el trabajo de todos y no tienen por qué ir a parar al bolsillo de pocos. Y dialécticos como somos y fuimos siempre, consideramos a la democracia como una tarea siempre pendiente de cumplirse, como un trabajo permanente, como una conquista inconclusa. Y como desprendimiento de este concepto, también le hablamos al país de una nueva forma de entender la libertad, que ya no era la tradicional libertad formal, que era realmente un valor meramente declarativo de los textos constitucionales para la mayor parte de los integrantes de nuestra sociedad, sino que le hablamos de la libertad con un contenido económico. Ya no era la libertad formal de morirse de hambre, ni mendigar el pan en las calles, ni dormir bajo los puentes, ni vender baratijas en las esquinas. Era la libertad construida sobre una sólida y permanente base económica, para que la gente pueda ser realmente libre al tenor de la Declaración Constitucional. Y tratamos de convencer al Ecuador que no es libre, sino el que tiene este fundamento económico sobre el cual levanta su libertad. Y que la injusta distribución de la riqueza es, en último término, una injusta distribución de la libertad entre quienes componen la comunidad nacional. Otro aporte importante de Izquierda Democrática a lo largo de todo este tiempo ha sido el de reconciliar la ética con la política. Aquí pusimos mucho empeño para que todos los actos de los dirigentes y militantes de nuestro partido fueran estrictamente ceñidos a la moral. Era para cumplir aquella vieja consigna, Luis Jarrín, que me parece que la planteó nuestro compañero Manuel Córdoba: hacer política sin romper las normas de la moral y ser políticos sin dejar de ser caballeros. Para nosotros la política no es el arte de los salteadores al tesoro público, sino una misión de servicio a la colectividad. En este sentido, debe estar enteramente sometida a la ética personal, a la ética que debe acompañar cada acto de un dirigente político, pero también a la ética que subyace a las ideologías políticas y a las propuestas económicas. Detrás de toda ideología política hay una ética. Y de hecho hubo ideologías políticas que contrariaron esa ética. Me refiero a los fascismos, al falangismo,
al nazismo y a todas esas ideologías políticas reñidas con los principios morales más elementales. Y por supuesto, detrás de las propuestas económicas hay una ética, porque las propuestas económicas, cuando se cumplen, favorecen a alguien y perjudican a alguien en concreto. Y de ahí dimana el planteamiento ético que debe tener la teoría económica. El neoliberalismo, por ejemplo, tiene esta gran debilidad ética, porque ha montado un sistema de ideas y de tesis para favorecer a ínfimas minorías. Y claro, bajo el alero de estos planteamientos galopa un sistema de concentración del ingreso en pocas manos y un empobrecimiento general de la sociedad. Todo lo que vemos en el Ecuador actual creo que se origina en una debilidad ética de la dirigencia política. Muchas cosas sucias y poco elegantes se hacen en el Ecuador en nombre de la política. Y es justo reconocer que en esta materia Izquierda Democrática ha mantenido una admirable coherencia y que no hay nadie que pueda señalar que este partido se ha convertido en el perro guardián de intereses de grupos particulares, ni nadie que pueda señalar que Izquierda Democrática a lo largo de estas 3 décadas y media haya servido las conveniencias personales de nadie. Y yo pido a la dirigencia de nuestro partido, y especialmente a la juventud, que monte guardia para que esto jamás cambie, y que Izquierda Democrática siga anteponiendo el interés nacional por encima de las conveniencias de grupo o de argollas altamente situadas en el escalafón económico. Nuestros principios no pueden ser negociables ni nunca lo fueron. Y debemos mantener esta absoluta autonomía de acción respecto de los grandes grupos del poder económico en nuestro país. Todo lo que vemos, este proceso de descomposición nacional, de caos que se apodera del país, de conflictos por todos los lados, de quebrantamiento de las instituciones tutelares de la vida nacional. Todo esto que nos está colocando al borde mismo de la anomia, es decir, del irrespeto total a las normas, de la pérdida de vista incluso de los elementales parámetros para la actuación moral, desde mi punto de vista, es culpa de la prostitución política de las dirigencias que en mala hora han ocupado los lugares determinantes en la conducción nacional. Todo esto dimana del divorcio entre la política y la moral, que le han creado al país condiciones terribles de ingobernabilidad, como lo vemos todos los días. Porque claro, la corrupción galopante en los más altos niveles del gobierno, de la administración pública y de la dirigencia política, ilegitima a los gobernantes. Les despoja de la credencial ética que necesitan para poder mandar y ser obedecidos. Y les restan, evidentemente, credibilidad frente al país. Porque el poder descansa bajo un sistema de creencias. Gobernar es ser creíble, tener crédito, suscitar confianza. Ojalá, amigas y amigos, en las próximas elecciones, los electores ecuatorianos sean capaces de llevar al poder
a una persona que pueda imponer sobre el país un liderazgo ético. Ser presidente de la República no solamente es encabezar los cuadros administrativos de un Estado, es también dar un ejemplo de delicadeza, de austeridad, de honestidad, de honradez en el manejo del patrimonio nacional. Yo diría que el primer deber de un gobernante es este: ejercer el liderazgo moral sobre la nación. Y ojalá no nos volvamos a equivocar y escojamos a una persona adecuada para restituir la moralidad pública o para hacer lo que siempre quisimos nosotros: conciliar la política con la ética. Quiero agradecer a los jóvenes dirigentes de verdad y transparencia, a Carlos y a Cornelio especialmente, por este homenaje que tanto me ha emocionado y me enaltece. Quiero agradecerles a ellos y a quienes con ellos trabajan en sus afanes políticos por la condecoración, que la guardaré con mucho afecto. Y como parte de esta gratitud y en reciprocidad por lo recibido esta noche, quisiera dar a estos jóvenes dos consejos. El primero es que se preparen, que lean, que estudien, que profundicen. Les va a tocar un mundo terriblemente competitivo. La sociedad del conocimiento es una sociedad terriblemente, implacablemente competitiva y exigente. Y no prevalecerán sino los que estén bien preparados. Y si además de eso quieren insertarse en la vida pública, hacer política y eventualmente gobernar el país, con mayor razón. Si para ser un profesional hay que quemarse las pestañas, para ser un gobernante o un dirigente o un conductor de un país, las exigencias de preparación son notables. Por eso es que yo exhorto a la juventud ecuatoriana que cumpla con su primer deber, que es el de prepararse para poder tener éxito en un contexto de tanta competencia como se abre en el mundo entero. El segundo consejo es pedir a los jóvenes que intervienen en la vida pública que contribuyan a elevar el debate político en el Ecuador, que es lamentablemente bajo. Deplorablemente no hay discusión de ideas entre nosotros, no hay controversias sobre propuestas, no hay discrepancias que se ventilen en diálogos y en discusiones respecto de fórmulas económicas. Cuando alguien plantea algo, el contradictor no trata de contrarrestar el planteamiento, sino de descalificarlo personalmente. Y por esta vía, nuestra política lamentablemente ha devenido en un carnaval de insultos entre los protagonistas de la vida pública. Esto no es exactamente nuevo, pero se ha agravado hasta límites preocupantes en estos días. Yo recuerdo un texto escrito hace 50 años por el escritor Raúl Andrade. La lucha política conserva, dijo hace 50 años, su estilo y olor, que son estilo y olor de letrina, de caballeriza, de cuarto de mozo de cuadras. Frente a esto, yo exhorto a la juventud y le digo: los jóvenes tienen la palabra para cambiar esto. A los jóvenes les toca
regenerar la vida política ecuatoriana para que el Ecuador pueda marchar. Esta es responsabilidad especialmente de la gente, sin excluir a los demás, pero especialmente es a los jóvenes a los que toca montar guardia para que no haya acto político alguno que pretenda jugarse de los imperativos de la moral. Muchas gracias, doctor. El Grupo Verdad y Transparencia invita a las autoridades y a los asistentes a compartir una copa de